Bueno, buenos días a todos. Primero que nada quiero agradecer nuevamente la invitación que la Cámara de Practicaje de la República Argentina nos hace para participar en un nuevo Congreso de Practicaje de la República Argentina. Y bueno, en esta ocasión, aparte de estar presentes ahí, queríamos hacer un aporte relacionado a la cercana celebración del 50 aniversario de la firma del Tratado del Río de la Plata. Allá por los fines de 60 y principios de los 70, nuestros países realizaron una serie de obras y de acuerdos que fueron fundamentales no solo para la unión de nuestros pueblos, sino también para ordenar reglamentariamente algunos ámbitos que estaban un poco desordenados. Este es el caso, las obras que se hicieron fueron la represa de Salto Grande, los puentes General San Martín y General Artigas, el Estatuto del Río Uruguay y el Tratado del Río de la Plata. El Tratado del Río de la Plata vino a ordenar más de un siglo de controversias entre los países en relación a los límites. Luego de muchas negociaciones, finalmente en noviembre de 1973 se firma el tratado. A mí personalmente como marino siempre representó una herramienta fundamental. Yo estuve 9 años en la pesca y si no hubiera sido por la zona común de pesca que está incluida en el tratado, otra hubiera sido la historia de mi carrera en ese ámbito. Y luego como práctico, para nosotros es un día a día vivir con el tratado como una certeza reglamentaria. El artículo 24 del tratado para nosotros es un evangelio. Y bueno, por más que, como dice un colega y amigo que está presente ahí, que a veces nos chicaneamos, todavía las cosas se resuelven entre hermanos como somos, con la base del tratado en el fondo. Y bueno, ¿quién mejor para explicar todo el proceso y cómo fueron las negociaciones que uno de los que participó en dichas negociaciones? Fue uno de los principales negociadores y redactores del tratado. Nos estamos refiriendo al doctor González Lapeyre, Edison González Lapeyre, que hoy nos hace el honor, y bueno, para nosotros es un orgullo, no solo que esté en nuestra casa hoy, acá en la Ciudad Vieja de Montevideo, sino que poder presentarles a ustedes una presentación de él en relación a los antecedentes y cómo fue el proceso de la firma del tratado. Voy a leerles brevemente, aunque no se puede hacer brevemente porque tiene un currículum muy extenso. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, profesor de Derecho Internacional y especialista en Derecho Marítimo, profesor de Derecho Diplomático y de Derecho Internacional Privado, así como de Derecho Internacional Público en la carrera de Relaciones Internacionales, profesor de Derecho Internacional Marítimo de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, de los cursos del Comité Jurídico Interamericano en Río de Janeiro, y catedrático de Derecho Internacional Público del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, República Dominicana. Como funcionario del Servicio Exterior se desempeñó como embajador de la República en varios países, además de haber sido representante permanente de Uruguay ante la OEA. En el Ministerio de Relaciones Exteriores actuó como asesor letrado, director del Instituto Artigas del Servicio Exterior, director de Asuntos Culturales y consultor jurídico diplomático. Participó en múltiples negociaciones, entre las que se destacan con la República Argentina, las que culminaron con la firma del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo en noviembre de 1973, así como también las del Estatuto del Río Uruguay con la República Federativa del Brasil, las que llevaron a la firma del Tratado para el Desarrollo de la Cuenca del Río Cuaraim en 1990. Es miembro honorario de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay y correspondiente de la Real Academia de Historia en España. Fue condecorado por la Armada Nacional, así como por los gobiernos de la República Argentina y República Dominicana, en el que fue embajador. Es autor de más de 200 publicaciones sobre temas limítrofes, marítimos, fluviales y portuarios, así como expositor en múltiples foros internacionales. Los voy a dejar ahora entonces con el doctor González Lapeyre. Espero que lo disfruten y nuevamente un saludo para todos por ahí.
Señores miembros de la Cámara de Actividades de Praticaje y Pilotaje de la República Argentina, señores miembros de la Corporación de Prácticos del Río Uruguay, del Río de la Plata y del litoral marítimo de la República Oriental del Uruguay. Quiero agradecer en primer lugar el honor que se me ha brindado de poder hacer uso de la palabra en ocasión de conmemorarse el 50 aniversario de la firma del Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, en el cual tuve el privilegio de participar como uno de los negociadores uruguayos. Creo que para hacer un análisis de cómo se lleva a cabo este tratado, es conveniente efectuar una especie de revisión histórica, un análisis retrospectivo de cómo surge el Uruguay como un Estado independiente. La República Oriental del Uruguay surge como un Estado independiente a la luz del derecho internacional de una forma muy peculiar, porque surge contra la voluntad de sus próceres y pueblos, surge sin un poder etático establecido y sin un territorio delimitado. Surge contra la voluntad de sus próceres y pueblos, porque el padre de la patria, el general José Gervasio Artigas, pretendía que este territorio formase parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y lo mismo sucede con sus lugartenientes. Cuando el general Juan Antonio Lavalleja, el 19 de abril de 1825, desembarca en la playa La Graciada para realizar aquella campaña extraordinaria contra el Imperio de Portugal y luego contra el Imperio del Brasil, emite una proclama que llevaba impresa que decía: argentinos orientales, la gran nación argentina de la que formáis parte desea que seáis libres. Y eso se ratifica claramente en el Acta de la Florida del 25 de agosto de 1825, porque la ley primera dice: declárense írritos, nulos, disueltos, sin ningún valor los pactos arrancados por el invasor extranjero. Se refería al Imperio de Portugal, transformado luego en el Imperio del Brasil. Y la ley segunda dispone la incorporación de la provincia oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata, porque es la espontánea y libre voluntad de los pueblos que la integran. Ese fue el espíritu de ese proceso independentista. No voy a referirme a lo que significó después la incorporación de la provincia oriental a las Provincias Unidas, que se produjo en el mes de octubre de 1825, después de la batalla de Ricón y Sarandí, que le dieron la pauta al gobierno de Buenos Aires de que el movimiento independentista de los orientales tenía fuerza. Ni voy a hablar de la campaña fantástica que desarrolló el general Rivera conquistando las Misiones y gran parte de Río Grande do Sul, pero sí voy a decir que todo eso culmina con la Convención Preliminar de Paz de 1828. Se llega a un acuerdo entre las autoridades de Buenos Aires y las autoridades del Imperio del Brasil de Río de Janeiro, fogoneadas, coaccionadas, presionadas por el Reino Unido, por virtud de la cual se termina con la guerra, generando un Estado independiente. Y la Convención Preliminar de Paz no indica cuál es el territorio donde va a funcionar ese Estado independiente. No se establecen los límites. Surgido el país como un Estado independiente, luego se instituye el poder etático a través de la Constitución del 18 de julio de 1830, era necesario determinar los límites y eso significa un largo proceso que se inicia con los tratados de Lamas del 12 de octubre de 1851 con el Brasil, enmendados en 1909 con la intervención del barón de Río Branco, y posteriormente todo un proceso que se concreta primero en el río Uruguay con el tratado del 7 de abril de 1961, firmado por los cancilleres Diógenes Taboada y Homero Martínez Montero,
nosotros los negociadores del Tratado del Río de la Plata lo llamábamos a ese tratado el Tratado de los Griegos, porque lo habían firmado Diógenes y Homero. En este tratado se resuelve el tema limítrofe en el río Uruguay y luego la gran problemática que era muy difícil de solucionar, que tenía que ver con el Río de la Plata. A lo largo del tiempo existieron controversias de distinta naturaleza con respecto al Río de la Plata. Pero basta mencionar que en los años 1908, 1909, el conflicto había alcanzado una enorme tensión. La Armada Argentina hizo maniobras frente a las playas de Montevideo en tono amenazante y una manifestación de montevideanos por 18 de julio vociferando insultos contra la Argentina y tirando piedras contra la sede de la misión de ese país. ¿Qué había pasado? El canciller Estanislao Ceballos había insistido en la tesis de la costa seca, afirmando que la Convención Preliminar de Paz no establecía derechos jurisdiccionales sobre el Río de la Plata y que, por ende, los orientales, cuando dejábamos de hacer pie en las plazas de Montevideo o en cualquier otro lugar de costa sobre el Río de la Plata, pasábamos a estar bajo la jurisdicción de Argentina. Ese era el clima que regía a principios del siglo XX, un clima de tensión, de irritación entre los dos países hermanos. Y ahí surge una personalidad extraordinaria de la política del Río de la Plata, que fue Roque Sáenz Peña. Había sido embajador en el Uruguay y había sido el delegado argentino a la primera conferencia de Derecho Internacional Privado que tuvo lugar en Montevideo en los años 1888 y 1889. Juntamente con Gonzalo Ramírez, había sido de las personalidades más importantes de ese congreso, que fue un congreso de sabios, de una enorme trascendencia a nivel del derecho internacional. Y obviamente él se sentía muy unido al Uruguay, a tal punto que en determinado momento dijo que argentinos y orientales éramos una misma familia sentada sobre dos soberanías. En ese escenario de confrontación, Sáenz Peña le pide al canciller de la época, que era Vitorino de la Plaza, que le dé la oportunidad de viajar a Montevideo para resolver el conflicto que alcanzaba cada día mayor presión. Vitorino de la Plaza lo autoriza, se traslada a Montevideo y se reúne con su amigo Gonzalo Ramírez, que estaba muy enfermo. Y en enero de 1910 se firma el protocolo Ramírez-Sáenz Peña, que estableció una forma de statu quo en el Río de la Plata, porque permitió pacificar el clima de fricción que en ese momento existía y permitir una convivencia pacífica y, diría, ordenada, hasta que entra en vigencia el Tratado del Río de la Plata el 12 de febrero de 1974, cuando se efectuó el canje de ratificaciones de ese tratado en la sede de Olivos de la Presidencia de la República Argentina. En ese periodo de 1910 a 1973, 1974, existen diversos esfuerzos tratando de lograr una solución a las diferencias en materia de límites con la República Argentina. Y la controversia, las soluciones estaban planteadas de una forma muy lineal. La Argentina quería que el límite estuviese fijado por los canales, por el Talbec, el canal más profundo. Y el Uruguay sostenía el criterio de la línea media. Se pretendía cortar al Río de la Plata como se corta una torta. Y ese fue un error, porque el Río de la Plata tiene características muy especiales, que merecía ser encarado en todos los aspectos que conciernen a un curso fluvial de estas características. A principios de la década del 60 se dan una serie de situaciones que vale la pena recordar. Va una delegación uruguaya presidida por el profesor Pibel Devoto, un historiador prestigioso del Uruguay, que ocupó cargos en el gobierno en su momento, fue ministro de Educación y ministro de Relaciones Exteriores, presidente del CODICEN. Hay una gran expectativa por la reunión que se va a efectuar en Buenos Aires. La prensa estaba presente.
y se le asigna a Pivel Devoto la responsabilidad de presidir la primera reunión. Y Pivel Devoto dice, vamos a iniciar estos trabajos para limitar las jurisdicciones en el Río de la Plata, partiendo de la premisa de que la isla de Martín García es uruguaya. La delegación argentina se levantó y se fue. En otro momento, siendo canciller de la República Argentina, una figura nefasta de la diplomacia argentina, Nicanor Costa Méndez, que después fue canciller de Galtieri durante la Guerra de las Malvinas. Va una delegación uruguaya, se aloja en el Hotel Crillon frente al Palacio San Martín, y en determinado momento uno de los delegados, que tenía una formación en inteligencia, empieza a destapar los enchufes. ¿Qué está haciendo? No, capaz que nos están escuchando. Y efectivamente, empieza a sacar micrófonos. El Diario de la Noche de Montevideo dijo, más que un crimen, una estupidez. Porque obviamente la delegación se retiró de inmediato cuando vio que lo estaban espiando. Pero en esa misma época, en enero de 1969, se produce otra situación. Había surgido a 800 metros de la isla Martín García un islote. Es una zona de gran arrastre de sedimentos y se fueron depositando y generando un pequeño islote que tendría 3 o 4 hectáreas de superficie en ese momento. El tema se debate en nuestro país a instancias de un gran jurista uruguayo que fue Eduardo Jiménez de Arechaga. Se reivindica la soberanía sobre ese pequeño territorio insular y se le denomina a Timoteo Domínguez, que fue el último comandante oriental que ocupó la isla Martín García. En esas circunstancias viene desde el río Uruguay navegando el ROU Salto, al mando del capitán de corbeta Rodolfo Croci. Llega con el guardacosta y ve que habían instalado una enorme carpa verde y habían ido de ametralladora. Fusileros navales argentinos estaban instalados allí. Y yo les puedo asegurar, porque yo viajé en esas circunstancias a la isla y tengo fotos tomadas desde el avión, que esa isla era un nido de mosquitos, había un solo árbol, juncales y lagunones, era lo más inhóspito que podía haber, y esa gente estaba instalada allí pensando que el Uruguay iba a tomar por la fuerza ese territorio insular. ¿Y qué hizo Croci? Observen ustedes. Frente a esa actitud tan beligerante, mandó anclar, hizo poner la tortilla arriba de la cubierta e invitó a los oficiales de los fusileros navales argentinos que estaban presentes fueran a bordo a tomar un whisky. Ese era el clima a principios de la década del 70, cuando a instancias fundamentalmente del capitán de navío Yamandú Frangini, que era delegado de la Armada en Relaciones Exteriores, se ve la posibilidad de buscar otro camino distinto al que se había utilizado hasta ese momento para resolver los problemas en el Río de la Plata. Y ese camino era constituir un grupo de especialistas que desarrollasen una actividad a título estrictamente secreto y confidencial para que si eso fracasase no significase un escollo más en las negociaciones diplomáticas y que se encarase todo lo relativo al Río de la Plata juntamente con el Frente Oceánico. Porque ¿qué había pasado? La Argentina, ya creo que en el año 1967, y en Uruguay, un decreto del presidente Pacheco Areco del 3 de diciembre de 1969, habían extendido su jurisdicción marítima hasta las 200 millas. Y eso se incorporaba también a la discusión en cuanto a la delimitación de jurisdicción. Seleccionan esos dos grupos de especialistas. La delegación uruguaya estuvo integrada en un principio por el doctor Julio César Lupinacci, que era profesor adscrito de Derecho Internacional. Yo era catedrático de Derecho Internacional Privado y de Derecho Diplomático, y los dos éramos funcionarios de Relaciones Exteriores. Y por dos marinos, el capitán de navío Román Grasso y el capitán de navío Yamandú Frangini, como les he dicho, Julio César Lupinacci y el que habla. Y empezamos a trabajar, a reunirnos con los argentinos, y la delegación argentina era de alto nivel. La integraba Julio Barberis, para mí la máxima autoridad en recursos naturales compartidos de América del siglo XX.
una figura extraordinaria, un hombre joven de enorme talento. Y estaba el doctor Piqueretti, de la Marina estaban el capitán de navío Tulio Loza, el capitán Roberto Orsten, estaba el embajador Basabe, el embajador Juan Carlos Olima, que en ese momento era secretario de embajada y trabajaba en la embajada de Montevideo. Gente muy talentosa, con la cual empezamos a encontrar un enorme feeling y una solución muy inteligente a los distintos problemas, abandonando el criterio de la línea media para buscar una solución estatutaria, para regular distintos usos que el Río de la Plata presentaba y lo mismo el Frente Oceánico. Y un día me llama el canciller José Antonio Mora Otero, en mi opinión, el número 1 de los cancilleres que yo conocí de mi país. Una figura extraordinaria. Había ingresado al servicio exterior hace un siglo, en 1923. Había sido 10 años secretario general de la OEA, un hombre de una experiencia, una capacidad de negociar, de delegar, de trabajar en equipo. Y me llama a su despacho y me dice, González Lapeyre, ¿cómo van esas negociaciones? Yo, mire, canciller, la verdad que estamos sorprendidos, hemos avanzado muchísimo. Con gran esfuerzo, con gran voluntad de parte de las dos delegaciones, estamos alcanzando un verdadero estatuto para el Río de la Plata y el Frente Oceánico. Y me dice, ¿y recuperamos Martín García? Yo dije, mire, canciller, si es condición sine qua non de que recuperemos Martín García en este tratado, yo ya le sugiero bajar la cortina y olvidarnos. La Argentina no puede aceptar que Martín García pase a ser de soberanía uruguaya. Ellos son conscientes de que no tiene valor estratégico ni económico, pero allí han nacido y muerto miles de argentinos. Se vieron presos Perón, Alvear, Irigoyen, Frondizi. Digo, no pueden. El Frente Interno no lo aceptaría. Está muy vinculada a la historia argentina. Sarmiento escribió una piedra a Argirópolis porque quería que allí estuviese la capital de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Eso no puede entregar esa isla. Por otra parte, desde el punto de vista del derecho internacional, jugó la prescripción. La prescripción juega en el campo del derecho internacional como juega en el campo interno. Nosotros entregamos la isla en enero del año de 1852 por disposición del presidente provisorio Bernardo Prudencio Berro. Y no hemos hecho nada para evitar que jugase la prescripción a favor de la República Argentina. Y se quedó pensando, ¿cómo salimos de esta? Digo, mire, yo tengo una idea. ¿Qué le parece? ¿Cómo ve usted esto que se me ha ocurrido a mí? En esta zona de gran movimiento de arrastre de aluvión, limitar la isla a los perfiles que tiene actualmente, porque ese islote que surgió a 800 metros está creciendo y se va a unir a Martín García. Y nosotros podemos establecer que la isla de Martín García queda enclavada en aguas uruguayas y limitada a los perfiles que tiene actualmente. Es decir, que todo lo que acceda a la isla, sin perjuicio de habilitar la posibilidad de acceder por la vía fluvial a la isla, es decir, tener acceso de parte de la Argentina, va a ser de jurisdicción uruguaya, de soberanía absoluta uruguaya. Y le establecemos un objeto especial a esa jurisdicción argentina, queda como reserva de flora y fauna. Instalamos allí la sede de la Comisión Administradora del Río de la Plata en un régimen de inviolabilidad diplomática y hacemos un parque a los héroes comunes, con un monumento a los héroes comunes del Río de la Plata, que sea un canto al espíritu fraterno que nos tiene que unir con los argentinos. Déjeme pensar, voy a hablar con el presidente. Bueno, a la semana me llama, dele para adelante. Pacheco Areco está de acuerdo. Hablo con mi compañero de delegación, lo pulimos un poco la idea, lo presentamos y la delegación argentina lo aceptó. Y se incorporó al tratado y se superó el obstáculo más grande que teníamos. Y no voy a hablar, porque el tiempo no lo permite, de todos los aspectos que tiene el Tratado del Río de la Plata. Pero piensen simplemente que se trata de un tratado que tiene 92 artículos.
que fue el producto de 42 largas sesiones, donde discutimos con enorme entereza, voluntad, coraje, buena fe, para procurar la mejor solución que fuese conveniente para las dos naciones. Lo cierto es que el tratado, en definitiva, estaba pronto en enero del año 1973. En esas circunstancias, fuimos con el almirante Zorrilla, que era el inspector general de Marina en aquel entonces, a exponerle al inspector general del Ejército, el general César Martínez, las características del tratado, cuando se produce un incidente aeronaval de enorme relevancia en el Río de la Plata. En lo que ahora se denomina Zona Alfa, se estaba realizando una operación de alijo, un buque noruego, el Kaunstrand, y desde el puerto de Montevideo va un destructor a interponerse en esa operación de alijo, que era indispensable porque el canal de Punta Indio estaba a 27 pies de profundidad. Se requería elevar el nivel de flotación de ese buque, una dotación de presa a bordo. La Argentina, que envía 2 buques artillados de la prefectura, 2 cazas que sobrevuelan la zona. Una situación que no fue verdaderamente dramática. Pienso donde influyó mucho el segundo de a bordo del destructor, que era el capitán de navío Enrique Sabanó, que era un hombre prudente. El capitán era Ambrosini, que había sido alumno mío en la escuela naval y era un hombre temperamental. Lo cierto es que, frente a ese incidente, nota de protesta por aquel esfuerzo que se había proyectado durante 3 años para alcanzar ese tratado, se iba por el drenaje. No podía, en ese clima de confrontación, no podía hablarse de que podía prosperar una aprobación de ese tratado. Lo cierto es que en julio de 1973 yo estaba participando, era relator de la Comisión Especial de Naciones Unidas en materia de terrorismo, cuando me llega la orden de trasladarme de inmediato a Buenos Aires. Tenía que estar a las 11 de la mañana del día siguiente en el Palacio San Martín, la sede de la Cancillería Argentina. Obviamente no me quedó otra cosa que obedecer las directivas que me habían impartido. Y cuando llego al Salón Verde del Palacio San Martín, me encuentro con mis compañeros de delegación y con los argentinos. ¿Qué había pasado? Perón, desde Madrid, había dicho que había que resolver los problemas limítrofes con los uruguayos. Y le había encomendado a una persona de su confianza, que era el embajador Guillermo de la Plaza, un hombre muy unido al Uruguay, casado con una uruguaya, luego fue embajador en nuestro país, que examinase cuál era la situación de las negociaciones que sobre el Río de la Plata y el Frente Oceánico se habían llevado a cabo. Nos reunimos, le explicamos cómo eran las características, le gustó, tuvo una reserva, pidió reunirnos nuevamente, lo hicimos un par de semanas después en Punta del Este, y quedó acordado el tratado. Y bueno, acá fue necesario superar, ya estábamos dentro de un régimen de facto. Hubo gente que estaba en contra de ese tratado, pero privó la mesura y la inteligencia y la sensatez. Quedó todo pronto para su firma. Y el 19 de noviembre de 1973 se traslada a Montevideo el presidente de la Nación Argentina, Teniente General Juan Domingo Perón. Era un día de verano, y la gente, la Rambla y en otros lugares, aplaudiendo a Perón, personalmente, que había estado en contra de Perón en la década del 50 como buen estudiante, por las medidas que Perón había adoptado contra el Uruguay, que restringían incluso la posibilidad de ir a la Argentina con un sistema de visas y cosas por el estilo. Quedé sorprendido. Bueno, yo era uno de los que estaba presentes en el acto que se efectúa en el Palacio Esteves, la antigua casa de gobierno del Uruguay. Éramos 100 los que estábamos allí. Y Perón hizo un discurso propio de su condición de caudillo. En determinado momento deja de leer el papel que tenía,
se saca los lentes y dice, y ahora el gran pueblo oriental es el abrazo fraterno de este argentino que también se siente uruguayo. Y la gente en la Plaza Independencia de Uruguay, Perón, un solo corazón, una cosa impresionante. Lo cierto es que en determinado momento termina el acto y el presidente Bordaberry lo acompaña a presentar a algunas personas. Una de las que me presentó fui yo. En ese momento, Bordaberry se le iba a presentar al embajador González Lapeyre, uno de los redactores del tratado por nuestro país. Me dio la mano, me miró a los ojos y me hipnotizó. Dejé de sentir el murmullo de la gente, el tintineo de las copas. Solamente las palabras de él. Quería tratar de emular. Dice, lo que importa de este tratado no son sus normas, no son sus disposiciones, es el espíritu fraterno que lo ha inspirado y que deberá seguir inspirando las relaciones entre los pueblos del Plata. A lo largo de mi vida diplomática he conocido mucha gente importante. Nadie con el poder carismático del teniente general Juan Domingo Perón. Y no estoy haciendo para nada una apología desde el punto de vista de su trayectoria política. Estoy hablando del hombre, del caudillo, del dirigente, del político y de una condición carismática que en lo que a mí concierne no pude encontrar en nadie más a lo largo de mi larga vida. Se firma el tratado. Yo había estado 3 años viviendo exclusivamente para eso, restringiendo mis ingresos porque vivía para el tratado. Dependía solamente del sueldo de Relaciones Exteriores. Y el profesor Pibel Devoto, frente a una publicación que realizamos con el doctor Lupinacci y el doctor Vieira, que era también profesor de Derecho Internacional, sobre las características del tratado, publica en el semanario Marcha una nota calificándome de traidor a la patria, de argentinófilo. Me estaban calificando dentro de un régimen militar como traidor a la patria. Y daba toda una serie de argumentos dirigidos a establecer que se ha entregado indebidamente la isla Martín García a la República Argentina. Obviamente, yo le contesté en el diario El Día, diciendo que siempre había tenido por él un enorme respeto por su trayectoria de eximio historiador uruguayo y distinguida personalidad política de una integridad intachable, que no alcanzaba a comprender cómo un tema de interés nacional bajase al terreno del insulto y del agravio, cuando lo que correspondía era exponer argumentos sólidos, que la historia era una disciplina auxiliar del derecho internacional, que en esta materia había jugado la prescripción internacional y que eso estaba avalado por decisiones de la Corte Internacional de Justicia, como en el caso de los islotes Menkiersi y Preús, y que también el caso del fallo del árbitro Max Huber con respecto a la isla de Palma, donde se reconocía la prescripción internacional, que no se había hecho nada para interrumpir la prescripción, incluso cuando algunos que derramaron ríos de tinta, como el profesor Pibel Devoto, ocuparon cargos de gobierno que podían haber interrumpido la prescripción sometiendo al diferendo arbitraje o haciendo un planteo ante la Liga, ante la Sociedad de las Naciones o ante las Naciones Unidas, no lo hicieron. Bueno, lo cierto es que yo le pegué duro con argumentos muy fuertes, ¿no? Tuvimos ahí un canje de notas, después él publicó un librillo, réplica al doctor González Lapeyre, y yo en este librito transcribo las notas de respuesta mías a los planteos de Pibel Devoto para que por lo menos quedase algún documento que indicase que yo no me había quedado callado frente a los agravios que Pibel Devoto había hecho recaer sobre mi persona. Pero lo interesante de todo esto, que pasa el tiempo es un gentilhombre, pone las cosas en perspectivas, el tratado ha dado sus frutos, han transcurrido 50 años donde todos los problemas se fueron resolviendo por la vía de la conciliación y el acuerdo, se han hecho cosas muy trascendentes como el dragado de los canales de Martín García, y abro un paréntesis, el que propuso el dragado de los canales de Martín García en forma común de ambos países fue el que habla en una propuesta del 30 de julio del año 1990. Lo cierto es que
En ese periodo, en esa época, se efectúa en la isla Martín García un canje de notas reversales. Y yo presidía la delegación uruguaya. La sede de la comisión está instalada y estaba en el año 1990 en la isla Martín García. Llega el avión con el canciller argentino, que era Domingo Cavallo, la delegación argentina lo acompaña hasta la sede de la Comisión del Río de la Plata, que está a 200 metros. Yo quedo esperando que llegue el canciller Grossespiel con su comitiva. Llega el avión de la Fuerza Aérea Uruguaya con el canciller y la comitiva, yo lo saludo. Y como el piloto, el comandante del avión, era amigo mío, les digo a mis compañeros de delegación, acompañen al canciller Grossespiel, que yo voy enseguida después que saludo al piloto del avión. Estoy esperando que baje ese amigo, y ¿quién aparece en la portezuela del avión? El profesor Pibel Devoto. Se había quedado dormido, la delegación se fue, y cuando él llega a la portezuela, no podía bajar. La escalera era muy empinada, y él era un viejo calandraca como soy yo ahora. Y estoy hablando que eso pasó hace 33 años, 1990. Y él me miraba, yo lo miraba a él. Y entonces lo agarré en los brazos, lo bajé como un bebé y nos fuimos caminando los dos y se produjo así la reconciliación entre aquel Pibel Devoto que me calificó de traidor a la patria y de un servidor. Muchísimas gracias.